Como en la clase pasada empezamos a ver diodos, hoy continuaremos. Primeramente, dos incisos. El primer inciso, como ustedes ya sabrán, pues hay dos tipos de fuentes de voltaje y de corriente. Los tipos de fuentes son la continua, como lo muestra aquí el símbolo, y la alterna. ¿Cuáles son las características de cada una? Pues la continua, como ya ustedes la conocerán, tiene un voltaje fijo, en este caso es de 5 volts y su símbolo se representa como si fuese una batería. Y como ven, la propiedad que tiene es de que nunca cambia su valor, siempre se va a mantener idealmente en 5 volts, para el caso de esta fuente de 5 volts. Es decir, que a lo largo del tiempo se va a mantener en 5 volts. En el segundo, perdón, en el minuto 1, ¿cuánto vale? 5. En el minuto 2 vale 5. En el minuto 3 vale 5. El eje Y es el voltaje y el eje X es el tiempo. De igual manera, tenemos la fuente de voltaje alterno. En este caso, una fuente de 5 volts de voltaje alterno. Este tiene la propiedad de que va cambiando tanto de intensidad o de amplitud como de polaridad. En este caso es una onda senoidal de 5 volts pico. Y como ven, por ejemplo, en el minuto 1 vale aproximadamente 5 volts. En el minuto 2 vale 0 volts. En el minuto 3 vale menos 5 volts. Por eso se llama voltaje alterno, porque va tanto alternando de ciclo más a menos y también va cambiando de intensidad. Ahora, el flujo de la corriente, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, para la corriente de voltaje continuo, de más a menos, es decir, que del más siempre va a salir una flechita indicando que hacia allá va a ir el flujo de electrones. Ese es el primer inciso, los tipos de corriente y de voltaje con los que vamos a estar trabajando, directo y alterno. Y vamos a estar alimentando nuestros diferentes dispositivos con algunas de estas dos fuentes. El segundo inciso es recordar el circuito eléctrico básico. El circuito eléctrico básico justamente consta de alguna fuente de voltaje, en este ejemplo con una fuente de 5 volts de corriente directa, una carga, que puede ser en este caso es una lámpara incandescente, un foco, y un controlador, en este caso un switch, el cual nos va a permitir conectar o desconectar para que prenda o apague la lámpara. Y como se indicó, pues el flujo de corriente va a ser hacia acá, de más a menos. Sin embargo, pues aquí, como está el circuito abierto, pues hasta aquí va a llegar, digamos, los electrones y como está abierto, no van a poder pasar y cerrar el circuito, es decir, no se va a prender. Por el contrario, si cerramos el botón, nos enfocamos en esta figura. Al cerrar el botón, pues evidentemente ahora sí van a poder pasar los electrones, los cuales van a llegar a la lámpara y al pasar por la lámpara van a hacer que prenda la lámpara y pues va a cerrar el circuito. Como este es un botón, es un conductor ideal, pues como ven aquí le va a llegar los 5 volts con lo que lo estoy alimentando, le van a llegar a la lámpara y va a prender. Pues del mismo modo vimos que un diodo, como el que tenemos acá, un diodo semiconductor y un diodo rectificador o genérico, se le conoce, tiene ese símbolo que tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo. Vimos que si la corriente fluye del ánodo al cátodo, justamente como lo indica su símbolo, como una flechita, pues sí va a haber un flujo de electrones y va a correr, como si el switch estuviera cerrado. Por el contrario, si tengo un flujo que tiende a ir hacia acá, no va a poder pasar porque esta barrita lo va a detener, ¿ok? Entonces regresando, vimos que hay un modelo, el modelo ideal pues es representar al diodo como un switch. En este caso tenemos polarizado el diodo en directa, es decir, como mencionamos, la corriente va a tender de ir de más a menos, es decir, hasta ese sentido. Justamente está bien conectado el diodo o está conectado en directa y va a fluir la corriente y va a prender el foco. Similar a un circuito, eh, a un botón o a un pulsador cerrado. La
Entonces, pero sí hay ciertas diferencias. En realidad, nosotros gastamos cierta energía al presionar y bajar el botón. Energía de nosotros que le impartimos al botón. El diodo también, para que se active solo, entre comillas, bueno, si se activa solo, simplemente con conectarlo, también va a necesitar cierta energía. Y eso depende del tipo de diodo. Esa energía se le llama, bueno, a ese voltaje se le llama voltaje de barrera, que va a ser la primera característica que vamos a ver. Entonces, regresando a este diagrama, tenemos los 5 volts. Esto representa el diodo. Esto va a haber una pérdida de voltaje de 0.7. Y una vez que sobrepase ese 0.7, que esto lo va a consumir el LED, el diodo, pues ya va a permitir pues, que fluya. Entonces, nosotros tenemos 5 volts. Van a pasar, recordar que aquí va el diodo. Va a pasar por el diodo, pero este diodo, para que se cierre, digamos, le va a pedir 0.7 volts a la fuente y ya solamente nos llegarán 4.3 volts a la lámpara. Realmente, pues este es el circuito o el modelo aproximado. En pocas palabras, nos va a consumir cierto voltaje. En realidad es pues, energía que se nos va ahí. Este voltaje de barrera, que es BD, pues va a depender del tipo de diodo. Hay muchos tipos de diodos. De los rectificadores, pues están el de silicio y el de germanio, que esos son con los materiales que se han hecho. El de silicio le va a pedir a la fuente 0.7 volts, el de germanio le va a pedir 0.3 volts. Y los LEDs, que ya los conocen, les van a pedir mucho más. Van desde 1.8, desde 2.2 hasta 5 volts. Pues es al final energía que entre comillas pues se pierde. Ese voltaje de barrera, como se vio, pues es una de las primeras propiedades de los voltajes que hay que tener en cuenta, que se describe con VD de directa, porque justamente es lo que se pierde cuando lo conectamos en directa. Entonces, este es el primer punto. Regresamos a nuestro circuito de aquí. Alimentamos este diodo, como les mencioné. Este diodo se representa como una fuentecita así, que consume 0.7. Ahora, entonces, aquí ya está en directa. Entonces vamos a representarlo ahorita con el switch dorado, pero que aquí va a perder 0.7 volts, como lo indica arriba. Entonces, va a pasar la corriente por aquí, va a llegar aquí y va a prender, ¿ok? Este filamento va a tener una resistencia, supongamos que tenga 10 ohms, ¿ok? Y de los 5, como el diodo consumió 0.7, pues solamente le van a llegar 0.3. Entonces, para saber qué corriente va a pasar por la lámpara, pues es la simple ley de Ohm. La corriente va a ser proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, 4.3 entre 10 nos da 0.43 amperes. Quiere decir que por aquí van a pasar 0.43 amperes que van a estar fluyendo por la lamparita. Pero como saben, ¿qué pasaría si quito yo la lámpara y le pongo un cable? O sea, ¿qué es esto? Si este es idealmente es un switch, un conector LED, el diodo, ¿qué es esto? Pues esto es, el cable tiene resistencia cero, esto es un cortocircuito, es decir, como ven, pues este es un cable, todo esto es un cable, estoy cortocircuiteando, estoy puenteando una pila con un cable aquí, pues estoy haciendo un cortocircuito, que es lo que se representa aquí. Y es igual a B sobre R, sí voy a tener los 4.3 volts, pero voy a tener una resistencia de cero o muy pequeña, quiere decir que eso va a tender a infinito, una corriente muy grande, y eso es justamente un cortocircuito. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente un diodo, como se mencionó en directa, se comporta como un switch y tienen que tener cuidado. Ahorita vamos a ver un ejercicio, porque si no le ponen una carga,
lo van a, si no le ponen una carga, como en este caso la lámpara, lo van a quemar. Y yo creo esto implícitamente ya lo saben, porque me imagino que ya han utilizado los diodos LED. Nos vamos a este lado. Y un diodo LED se representa con este símbolo, que quiere decir que es un diodo, pero que emite luz. Un diodo LED, como se mencionó, es un diodo, quiere decir que pues va, si lo conecto de esta manera, pues los electrones van a fluir por aquí, van a pasar por aquí, y al pasar por el LED, este va a prender. Si no le pongo yo una resistencia, quiere decir que esto, al final recordar que esto es un cable, va a dejar pasar una corriente muy grande que al final va a quemar el LED. Por eso siempre se coloca una resistencia para que el LED no se queme. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos como se vio en la clase pasada, vamos a determinar cuál es el valor de esa resistencia para que el diodo prenda y no se queme. En este caso nos dan estas características, que justamente es el voltaje de barrera, el voltaje que necesito para que conduzca y prenda, y la corriente directa, la corriente también que necesito para que llegue a prender. Pues esto se realiza simplemente con análisis. Podemos analizar la malla. La corriente va a pasar por aquí, es decir, 5 volts. Y luego se va a encontrar con los... Aquí va a haber una caída, recuerden, de 2.2, que es lo que nos va a consumir el LED. Bueno, volts. Entonces menos 2 volts. Lo voy a dejar sin unidades para hacerlo más fácil. Y luego aquí también va a haber una caída que es menos el voltaje en la resistencia. Y eso nos va a dar 0. Si despejo el voltaje en la resistencia, nos va a dar 5 menos 2. Y ahí tendríamos el voltaje en la resistencia. Pero recordar por ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si sustituyo esto aquí, nos va a dar que esto lo voy a poner en minúscula para que no se entienda. R va a ser R por IR igual a 5 menos 2. Y si despejo la R, pues simplemente 5 menos 2 entre la corriente que queremos que pase, que es 20 miliamperes. Perdón, menos 2.2 es el valor. Y esto nos va a dar un valor de 140 ohms. Entonces, el valor que le tenemos que poner a la resistencia de 140 ohms, a la resistencia que sea de 140 ohms para que alcance a prender el LED. Ustedes, bueno, ¿esto dónde se aplica? Generalmente ustedes tienen aquí abajo circuitos integrados, puede ser el Arduino o una compuerta o cualquier otro circuito digital, que muchos de ellos trabajan con tensiones de 5 volts. Y justamente, pues, una de las funciones, como se vio de LED, es indicar. Luego necesitamos indicar, pues, que la salida está activada. Entonces, para ello utilizamos un LED. Entonces, siempre o generalmente son 5 volts que salen del circuito integrado. Tenemos un LED y pues ya esa resistencia podría ser, si es el caso, de un LED como el que hicimos, pues puede ser de 140 ohms. Claro, hay que buscar el valor más cercano a 140. Ustedes tendrán que hacer un ejercicio similar y otros dos que les daré por el chat, pero es similar. Hay otros circuitos o controladores que se llaman PLCs. El PLC generalmente trabaja con voltajes más altos, que son 24 volts, es decir, a su salida va a tener 24 volts. Entonces tendrían que recalcular la resistencia para ver cuál es el valor de esa resistencia para que no se queme y para que prenda el LED. Y les daré estas características. Entonces van a tener que hacer eso. Ahora, regresando un poco, o hemos visto hasta ahorita que
al alimentar un diodo, lo alimento en directa, ahorita estamos viendo en directa, pues lo que hace es, se comporta como un circuito, como un switch cerrado y va a pasar la corriente. Y eso nos va a demandar 0.7 volts o 0.3 o dependiendo del diodo, si es un LED, pues mucho más. Ahora, ¿qué pasa si tuviera como acá tengo el circuito de abajo? Si ven, es un diodo de silicio, es decir, me va a pedir 0.7 volts para que pues deje pasar la corriente y prenda la lámpara. Pero ¿qué pasa si lo alimento con 0.3 volts? Solamente con 0.3 volts. Pues evidentemente yo necesito al menos 0.7 aquí para que conduzca. Entonces quiere decir que por aquí le van a llegar 0.3, pero necesito 0.7, entonces no va a prender, no va a pasar corriente y no va a prender. Igual como si tuviera dos diodos de silicio, entonces el primero y tuviera un volt, entonces el primero me va a pedir 0.7, sí lo va a activar, pero el segundo me va a pedir otros 0.7, pero solo tengo 0.3, porque son los que me sobran, entonces no se va a activar y tampoco va a circular corriente, va a llegar hasta aquí, hasta el primero. Y por aquí pues ya este va a estar como abierto, digamos, no va a estar activo y no va a pasar. Este es un punto importante. Entonces tenemos que aplicarle un voltaje mayor al voltaje de barrera para que se activen los diodos. Y también aquí mencionamos otra característica que es I de más, que es la corriente en directa máxima. Como saben, pues un diodo como un cable, podemos aquí, como un diodo como cualquier otro elemento tiene límites, es decir, el diodo te va a permitir pasar una corriente hasta una corriente máxima, es decir, I de max. Si pasas ese valor, pues lo vas a quemar. Y esa es otra de las propiedades importantes de los diodos. Otra propiedad importante es el PIP, el pico voltaje inverso. Y este se ve de este lado, lo podemos ver de este lado. El PIP, por eso dice pico de voltaje inverso, porque se ve en la polarización inversa. Como ven, este diodo lo volteamos y ya está polarizado en inverso. Como mencioné, pues los electrones o la corriente va a tratar de fluir de más a menos, por acá van a ir. Pero está en inverso, es decir, los electrones se van a topar con la barrita y ya no van a poder pasar. Y pues esto va a, a funcionar como un circuito abierto, donde pues, no van a poder pasar los electrones, ¿ok? Pero como todo tiene un límite, es decir, estos electrones van a estar tratando de pasar. ¿Qué pasa si le subo a 10 volts? Pues mucho más va a haber fuerza como que tratando de pasar esa barrera justamente. Si le pongo 50 volts, pues mucho más. Si le pongo 100 volts, pues mucho más. Evidentemente va a tener un límite en el cual pues es tanta la presión, digamos, tanto el voltaje para llegar al otro extremo los electrones, que no va a poder aguantar más el diodo y se va a quemar. Ese es el voltaje de pico inverso. El voltaje máximo que soporta en polarizado en inversa. Entonces son tres, en resumen, son tres las características que hoy vimos. El voltaje de barrera, la máxima corriente, estos ambos son en directa. Cuando está en directa tenemos que tener en consideración estos. Cuánto me va a consumir el LED o el diodo y cuánto me aguanta. Si mi hoja de datos dice que ese diodo te aguanta 1 amper, por ejemplo, y tú quieres conectar un motor que te consume 5 amperes, pues no va a aguantar, lo va a quemar el diodo. Y por el otro lado, si nosotros lo estamos conectando en inversa, tenemos que considerar el pico de voltaje inverso. Entonces, en resumen, vimos estas propiedades o las volvimos a retomar y vimos un ejemplo de aplicación con el diodo LED, de los cuales les dejaré 3 ejemplos más. A continuación veremos algunos ejemplos de aplicación de circuitos ya prácticos de la utilización de diodos y veremos también un diodo especial que se llama el diodo Zener. Gracias y pues estamos en comunicación. Cualquier duda.